pilares de la competitividad según el World Economic Forum, ¿no? Y nos decía que Perú está muy bien en unos, pero no está tan bien en otros. Y entre los que estaban no muy bien, es más, positivamente mal, estaba el de innovación. Tomando ese punto de partida, esa pista que nos dieron en la misma introducción muy apropiadamente, voy a tratar de profundizar en ese tema. Hay otros pilares en los que está mal Perú, se mencionaba por ejemplo infraestructura, ¿no? Que son yo creo muy importantes, no lo estoy negando y no quiero venderles la idea que la innovación es lo único, pero que son, digamos, mejor conocidos, patentes para todos, asimilados. Creo que el de innovación es a veces menos entendido, menos enfatizado, menos discutido y por eso he decidido concentrarme en él. Primero, comencemos por una panorámica general. Venimos de una última década que ha sido muy buena para América Latina en general. Ahí ven ustedes a Perú además en el tope prácticamente de la lista en cuanto al crecimiento promedio del PIB per cápita. Entonces venimos como con de una experiencia positiva en los últimos años, diciendo, bueno, estas economías crecen, pueden crecer, están creciendo rápido, están viviendo un buen momento. Esto tiene mucho que ver con lo que se ha llamado el boom de commodities, una relación de precios de intercambio de bienes y servicios favorable con el resto del mundo, que se pinta un poco en el lado izquierdo, y si se quiere, una entrada muy considerable de inversión extranjera directa, ¿no? Lo que, como dice allí, nos ha dado una especie de viento de cola, y la verdad también la región en general, casi todos los casos, ha sabido aprovechar esto con unas políticas macroeconómicas mucho más ajustadas, sensatas y constructivas que las que hubo en el pasado, ¿no? De manera que se ha mejorado el clima de negocios, la apertura comercial, la capacidad regulatoria del sector financiero, una serie de cosas que han llevado a que se pueda aprovechar este entorno favorable. Sin embargo, pensemos el tema en el largo plazo. Nos planteaban que la meta es en 20 años acá para el Perú, ¿no? Bueno, pues, ¿dónde estamos? Si vamos a ver el tema de ingreso y de productividad. En el lado izquierdo tienen ustedes que el ingreso por habitante de la región es hoy sustancialmente menor que el del mundo en desarrollo, ¿no? En el caso de América Latina el promedio es 25% del ingreso per cápita de los Estados Unidos, ¿no? En el caso del Perú es el 21%. Es decir, si queremos entrar en eso que se llama el Club de Países Desarrollados, vemos que hay una distancia allí que está presente, ¿no? Y que es un gap considerable, ¿no? Por otra parte, si ven a la derecha la columna de la productividad, ¿no? Las barras de productividad, ahí se compara la productividad de cada uno de los países de América Latina con la productividad total de los factores de los Estados Unidos. Y ven que estamos hablando básicamente, entre el 22 y el 80%, es un rango muy amplio. El promedio de la región tiene la mitad de la productividad total de factores que la economía norteamericana. Si ustedes combinan los dos cuadros, ustedes podrían decir, bueno, si fuéramos capaces de llevar nuestras empresas a un nivel de productividad semejante o próximo al de las empresas de los Estados Unidos, estaríamos cerrando el gap respecto de ingreso con los países desarrollados por lo menos de la mitad, ¿no? Estaríamos dando un salto muy significativo en términos de bienestar y de desarrollo. De manera que viendo el tema de largo plazo, más allá de las buenas noticias recientes, hay como mucho trabajo por hacer. Aquí está un poco descompuesto, desmenuzado, desglosado el tema de las diferencias de ingresos y además está visto de manera dinámica. Lo que ese gráfico muestra es un gráfico entre 1960 y 2007, básicamente. En este gráfico ustedes pueden observar que la distancia, ¿verdad?, en la evolución del PIB relativo y de la productividad de América Latina respecto a la de los Estados Unidos ha ido aumentando. Es decir, aunque tengamos mucho crecimiento reciente, y esa es esa curvita ascendente que se ve en los últimos años,
la tendencia secular, si usted quiere, de esos 45, 50 años, es que ha ido aumentando la distancia de ingresos. Éramos más cercanos al ingreso de Estados Unidos hace 50 años que hoy, relativamente hablando, y éramos más cercanos a la productividad de la economía americana hace 50 años que hoy. Y esa diferencia de productividad se debe, en parte, a acumulación de factores, los factores tradicionales, trabajo, capital, ¿no? Capital humano, pero hay una pérdida de productividad. La mayor parte del gap es, la mayor parte de productividad de la distancia se explica por una pérdida de productividad relativa. Es decir, estamos siendo menos productivos ahora de lo que éramos en el pasado. Así que este es el cuadro, si se quiere, de largo plazo. ¿Y cómo ver esto desde el punto de vista del desarrollo empresarial? ¿No? Este es un gráfico que desarrollamos nosotros para, si se quiere, visualizar este tema de manera mucho más sencilla y más directa. Si ustedes ven cuáles son los elementos críticos de la competitividad en LAC, que es Latinoamérica y el Caribe para nosotros, ¿no? Para abreviar en el banco terminamos diciendo eso. Bueno, esa es la economía de cualquier país. Por ejemplo, de un país como el Perú. Y lo que ustedes tienen es una cantidad muy grande de firmas con niveles de productividad bajísimos. Tienen unas pocas firmas estrellas que están prácticamente en la frontera de productividad, pero son poquísimas. Y tienen una cantidad intermedia de firmas con niveles intermedios de productividad, ¿no? Entonces, el problema de América Latina en concreto, y Perú no es una excepción, es que tenemos un déficit de jugadores, ahí están pintados como jugadores de fútbol, ¿no? Tenemos un déficit de jugadores promedio. Tenemos alguna estrella, ¿no? Que podría jugar y juega en los campeonatos de los equipos más exigentes, de las ligas más competitivas a nivel mundial. Pero tenemos una gran cantidad de jugadores que no registran ni siquiera para la liga local, ¿no? Y son muchísimos más que unos jugadores que aunque sea fueran decentes. Hay muy pocos de esos, jugadores intermedios, ¿no? Entonces, la mayoría de la intervención pública, como nosotros la vemos, o sea, si nosotros nos preguntan como BID, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No estoy hablando de lo que tenemos que hacer en el ámbito social, no estoy hablando de lo que tenemos que hacer en el ámbito de infraestructura. Lo que tenemos que hacer en el tema del desarrollo empresarial latinoamericano es tratar de que crezca el número de empresas intermedias y de que esas empresas intermedias se acerquen lo más posible a la frontera. Ese es básicamente el... ¿no? Perdón, esto funcionó más rápido de la cuenta. Entonces, básicamente la dinámica sería la que se anima un poco acá, ¿no? Tenemos una cantidad de empresas que están casi que fuera del gráfico de lo poco productivas que son, pero entonces trataríamos de que las políticas ayudaran a que creciera el número de empresas intermedias, a que más empresas intermedias ascendieran a la frontera y que incluso lograran mover las fronteras, ¿no? Entonces, ese es básicamente el tema. Por supuesto, subrayo que sería a través de mecanismos que favorecen el funcionamiento de los mercados, no a que el banco escogiera, o el país o el gobierno escogiera cuáles son esas firmas, sino que creara condiciones para que los obstáculos a esas firmas desaparecieran y este proceso se pueda dar. Esto muestra, si se quiere, de manera más dura, ¿no?, el hecho general de la baja productividad de las economías de América Latina que yo he estado mencionando. Nosotros hicimos un cálculo, ahí la fuente que está citada son colegas míos, gente que tiene la oficina al lado mío en el banco, que conseguimos los mejores datos que pudimos encontrar y tratamos de ver en el sector manufacturero y en el sector servicios cómo se comparaba el promedio de las firmas, de la productividad de las firmas de América Latina con respecto a lo que podríamos llamar la frontera de productividad, la frontera tecnológica de esa particular industria, ¿no? Hicimos un trabajo muy de filigrana en cada industria a ver cómo se podía definir el tope de productividad de cada una de ellas. Y lo que ustedes tienen que allí, lo que dice allí, es que en el sector manufactura, el promedio de las firmas de América Latina alcanza el 11% de la productividad de lo que es la frontera tecnológica mundial. En el sector servicios es apenas el 8%, el 9%. Si ustedes toman el grupo de 10% de empresas más productivas de la economía norteamericana en cada sector y lo comparan con las empresas
de América Latina y dices, ¿cuántas empresas de América Latina están en el rango de ese tope 10% de productividad? 1%, ¿verdad? 1% en el sector manufactura y menos del 5% en el sector servicios. Entonces, este es el problema que tenemos frente a nosotros y este es el problema que tenemos que tratar de atender. Esto plantea acciones para nosotros, tal como nosotros lo vemos, en 4 grandes ámbitos, ¿no? Por lo menos, puede haber más, pero primero hay que atacar directamente el tema de la innovación en las firmas. ¿Cómo el sector privado, hacemos que el sector privado invierta más en innovación de lo que lo está haciendo? Después, estimular el emprendimiento. ¿Cómo estimular el surgimiento de nuevas empresas que puedan avanzar más rápido y mejorar este proceso productivo? Desarrollo empresarial. ¿Qué servicios empresariales necesitan el sector privado para ser más productivo? Aparte del tema estrictamente hablando de innovación. Y de nuevo caemos en el tema de instituciones, ¿no? ¿Qué entornos regulatorios, qué instituciones del sector público o del sector privado tienen que existir para que esto ocurra, para que las otras 3 cosas se den y florezcan? Entonces, esa es una descripción de lo que, básicamente de lo que trabajamos, eso llegaremos al final en el banco mis colegas y yo, en alguno de estos frentes o en varios de ellos combinados. Entonces aquí permítanme caer, ¿verdad? Si ustedes toman estas cosas, déjenme concentrarme en el tema de la innovación, ¿verdad? De alguna forma esto toca también los otros ámbitos, pero déjenme concentrarme de momento en el tema de innovación porque, como les decía al principio, es tal vez el menos entendido, el menos tratado, el menos profundizado. Todo el mundo está de acuerdo con la innovación, pero probablemente no estamos ni siquiera de acuerdo en cómo se define innovación y por qué es tan importante. Entonces permítanme explorar eso un poco más. Yo creo que la razón, la mejor manera de ver por qué esto es importante es el tema de que, digamos, caer en cuenta de que estamos en lo que se llama entrando, y ya diría bastante entrados en el mundo, en una economía del conocimiento. Una economía del conocimiento es la que tiene esas características, que la adaptación, la creación y transmisión y aplicación productiva de ideas se convierte en la principal fuerza impulsora de la economía. Estamos allí, ya ese es el caso. Los sectores de la economía más dinámicos a escala global son los que se llaman intensivos en conocimiento. Vean cuáles son las industrias que crecen más rápido en todo el mundo. Mientras más intensivas son en conocimiento, son sectores con mayor liderazgo. El conocimiento se ha incorporado en capital humano, las competencias de los trabajadores, o en capital intangible, intelectual, marcas, patentes, licencias, gana continuamente en importancia. Ustedes saben muy bien, como empresarios, que está empezando a haber ya desde hace un tiempo lo que llaman auditorías de intangibles y auditorías de conocimiento. Empresas especializadas que les valoran a ustedes el capital que tienen intangible. Cuánto tienen no solo en activos físicos, ¿no? O cuánto tienen no solamente en la cuenta bancaria, sino cuánto tienen en conocimiento, en patentes, en marcas. Y eso vale, y que vale cada vez más. El otro día yo veía una cifra, durante los últimos 10 años, la inversión en las economías avanzadas, las que están en el club de la OECD, en intangibles, es mayor que la inversión en capital físico, ¿no? Para darles una idea de cómo se está moviendo esto. El trabajo altamente calificado o bien calificado se hace cada vez más valioso y la innovación y la tecnología se convierten en claves para la rentabilidad empresarial en todos los sectores. Y esto es importante, pero no solo en los sectores de alta, así llamados de alta tecnología, los sectores más tradicionales, los sectores de producción primaria, la minería, la agricultura, la ganadería, todos empiezan a depender cada vez más de la inversión en conocimiento. Y este se convierte en un componente principal de la dinámica de las empresas. Cuando todos nosotros estudiamos las teorías de competitividad, por ejemplo de Michael Porter, bien conocida, ¿cuál era el gran objetivo? Y todos aquellos de ustedes que han pasado por una escuela de negocios le habrán taladrado esto, como a mí, que no pasé, no estudié, pero después fui profesor de una escuela de negocios y si algo me quedó claro es que había que saber que en materia de estrategia empresarial, el gran objetivo era que la empresa consiguiera lo que se llamaban las ventajas competitivas, ¿no? ¿Dónde está la ventaja competitiva sustentable, sostenible de una empresa? Ese es el norte de la estrategia,
¿no? Hoy en día, revisen ustedes los últimos textos de estrategia empresarial, todo el mundo destrozando la idea de ventaja competitiva. La empresa de Michael Porter Monitor entró en bancarrota el año pasado, casualmente. Todo el mundo está hablando ahora de ventajas pasajeras, ventajas estratégicas o ventajas competitivas transientes, o sea, ¿no? Pasajeras. Y las empresas lo que tienen es casi que ahora saber cómo ir saltando de una ventaja que puede estar hoy, pero que el año que viene puede estar en otro lado, ¿no? Y eso tiene que ver con innovación, con institucionalizar el tema de innovación dentro de las empresas y en general en la sociedad y en la economía. Estas son definiciones muy complejas, pero en una ocasión me preguntaban, bueno, pero ¿cómo visualizo yo esto de la sociedad del conocimiento? Entonces yo les voy a decir, les voy a mostrar lo que yo hice en ese entonces, ¿no? En otra ocasión no enteramente diferente a esta. Puse una foto de lo que yo considero una foto de la sociedad del conocimiento. Esta es la tienda Apple, ¿no? El símbolo de la empresa Apple. Ustedes saben que por buena parte de los últimos 3 años, sí, no, allí, a veces se cae, a veces sube, pero esta es la empresa de mayor capitalización de mercado del mundo, o sea, la empresa más valiosa del mundo. Lo que esta empresa tiene no es petróleo en el subsuelo, no son tuberías, no son almacenes, ¿verdad? Lo que tiene son patentes, ideas, diseño, planes de negocio, estrategias, business models, ¿no? Ingeniería. Eso es lo que tiene esa empresa principalmente. Esa es la entrada de la tienda de Nueva York, en la Quinta Avenida. Probablemente ustedes han estado allí. Si ustedes entran en esa tienda, dirán, ¿y por qué eso es una tienda? Pues todo de cristal. Bueno, ahí está la entrada y entonces hay una escalera por la que ustedes descienden. Cuando ustedes descienden por esa escalera, generalmente las personas, a mí me pasó, tienen como una sensación extraña, como que sienten que están pasando por una escalera especial, que da una sensación como de, porque tiene agujeros, entonces se ve toda la tienda a través de los peldaños y parece que es como, bueno, esa escalera está patentada por Apple. O sea, el diseño de la escalera, que parece una escalera porque ustedes descienden a una tienda en un sótano, es producto de una patente que está a nombre de Steve Jobs. Entonces, bueno, ese básicamente es la foto para mí de la sociedad del conocimiento expresada, no para decir que todos tenemos que ser como Apple, o que la tecnología de información es la única industria interesante, ni mucho menos, sino simplemente para expresar el valor del conocimiento en la economía moderna en todas las industrias. Esto, un poco más analíticamente, les muestra a ustedes lo que hay detrás de la operación de esta empresa y de sus productos. Muchos de ustedes tienen un iPad, yo también. Esta es la descomposición de la cadena de valor del iPad, según cifras oficiales de la National Science Foundation de los Estados Unidos. Digamos, de $500, que es el precio marcado de un iPad básico. Si ustedes ven un poco la última columna, ¿verdad? Ustedes van a ver que el grueso del valor que hay en ese producto es capturado por las cosas que llaman diseño y marketing, ¿no? Diseño y marketing es el renglón más importante, es decir, ideas, ¿no? Diseño y marketing. Después hay ingeniería, ¿no? Que es el diseño y la fabricación de los componentes más avanzados que están dentro, ¿no? Y eso se reparte un poco entre los Estados Unidos, Japón, Corea, Taiwán, etcétera, la Unión Europea. Y entonces al final ven China. Y todo el mundo sabe, oh, qué maravilla, porque al final los chinos se están llevando el grueso de esto porque tienen las grandes fábricas de Apple en China. Pues vean cuánto captura China del valor agregado de los $500 de un iPad, $8. ¿Qué es lo que hace China? Hace trabajo y ensamblaje final. Eso es lo de la participación de China, que son $8. Por supuesto, muchos quisiéramos tener esos $8, ¿no? Porque son un montón de veces $8 por la cantidad de productos que manufactura Apple, ¿no? Esto no es para decir que esto no vale económicamente, pero es para darles una idea como el peso relativo de la economía mundial y está remunerando, ¿verdad?, mucho más los temas de diseño, ingeniería, tecnología, que los temas de trabajo y
y producción final del... Cuando nosotros tenemos que escribir un libro como el que se mencionaba, que yo colaboré sobre productividad e innovación, dice, bueno, ¿por dónde empieza uno? Dice, bueno, esta es la definición casi que oficial, es una definición que se encuentra en lo que se llama el Manual de Oslo, que es un producto de la OSD, que reunió expertos de todo el mundo y se pusieron de acuerdo y al final dijeron, lo que vamos a entender por innovación es esto, para analizar el tema. Y fíjense que tiene algunas cosas interesantes. Dice, una innovación es la implementación de un producto o servicio nuevo o significantemente mejorado, o proceso, método de marketing, modelo organizacional o de organización del trabajo. Es decir, la innovación en el sentido contemporáneo, estándar, universalmente utilizado hoy por los analistas, no es un producto nuevo. Puede ser un plan de negocios nuevo, un plan de mercadeo nuevo, puede ser una nueva forma de organizar el trabajo de la producción. Siempre que sea nuevo, que agregue valor a través de cambiar cosas, se considera una innovación. Puede ser tecnológico, puede ser de base tecnológica, puede ser no tecnológico, innovación sin base tecnológica. Innovación es más que mejoras tecnológicas, porque incluye aspectos organizacionales y de modelos de negocio. Considera tanto cambios menores, incrementales y radicales, con la condición de que debe ser algo nuevo para la firma o la organización. En América Latina, una de las cosas que hacemos nosotros es promover lo que se llama encuestas de innovación. A lo mejor algunos de ustedes han sido recientemente encuestados porque hicimos una encuesta de innovación apoyada por el banco el año pasado. Y una pregunta es, ¿su empresa ha introducido innovaciones durante el último año, en los últimos 2 años? Y después, si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿esa innovación estima usted, el que está respondiendo, que se supone es el gerente de la empresa o algo equivalente, esa innovación, estima usted que era algo nuevo para la empresa, algo nuevo para el mercado local, o sea, para Perú, o algo nuevo para el mercado mundial, ¿no? Las tres valen, las tres son innovaciones, pero es importante saber. La respuesta abrumadora en América Latina es que son novedades para la empresa o para el mercado local. Hay muy pocas empresas que responden que están introduciendo ideas nuevas para el mercado mundial, ¿no? Pero eso no es para desmeritar el valor de los dos otros tipos de innovación, pero es para saber dónde estamos parados. Y también se aplica a la producción de bienes públicos, es decir, puede haber innovación en el sector público o en programas públicos y en la producción de bienes públicos. Digamos, para decirlo un poco más simplemente, yo discutía esto, por cierto, se mencionó aquí a la Alianza del Pacífico, ¿no? La próxima reunión de la Alianza del Pacífico en Santiago, que se estima va a ser en diciembre, Santiago de Chile, va a versar sobre el tema de innovación. Los países de la Alianza, los 4 países de la Alianza han dicho que ese es el próximo gran tema. Estamos tratando desde el banco de colaborar un poco con armar esa reunión. Y esa reunión fue precedida de una cumbre latinoamericana de innovación que fue en agosto, en la que tuve el gusto de participar, y allí estaban varios expertos internacionales en este tema, y yo le pregunté a uno de ellos, a John Cao, le pregunté, bueno, pero todos sabemos la definición esta que yo les acabo de mostrar, todos lo manejamos, pero dímelo en 2 líneas. ¿Qué dirías tú que es innovación? Porque yo tengo el problema personal que cuando yo empiezo a hablar de innovación con mucha gente, no me refiero a ustedes, pero con funcionarios del gobierno, muchos países, empresarios a veces también, ellos automáticamente, mentalmente empiezan a pensar en que uno está hablando de innovación, entonces debe estar hablando de científicos, de personas con bata blanca, ¿no? De experimentos, de laboratorio. Entonces, y como ustedes habrán visto que la definición no es eso, ¿no? La definición, si ustedes me preguntan dónde ocurre la innovación, así como la ciencia ocurre en el laboratorio o en la universidad o en el instituto de investigación, la innovación, según el concepto anterior, ocurre y solo puede ocurrir en la empresa, ¿no? En todo caso en la agencia pública, si ustedes quieren que esté innovando, pero no es en el laboratorio. Entonces yo me contestó una cosa que me pareció realmente, lo voy a citar porque me parece, dice, mira, investigación y ciencia es poner recursos para producir ideas, ¿no? Y eso es muy importante. Eso tiene, toda sociedad y toda economía lo tiene que hacer. Pero innovación es tomar ideas, producir ideas para hacer dinero, ¿no? Es decir, para aplicarlas y para hacer negocios con ellas. Que eso es también fundamental y es muy importante, ¿no? Entonces no hay que confundir, aunque las dos cosas tienen
obviamente cierta relación, ¿no? No se puede tener una economía muy innovadora sin una base científica y tecnológica, pero es poco para resaltar esta diferencia. ¿Cómo se genera la innovación? Primero, el primer punto es el que les acabo de explicar. La visión tradicional era, por allá habrá un científico que hará una investigación muy básica, una gran idea, un gran patente, si se quiere, un gran artículo científico. Eventualmente eso pasará a investigación aplicada, se buscará para qué sirve eso. Entonces a alguien a lo mejor se le ocurre que ahí puede salir algún tipo de producto, entonces probará el producto y después si la prueba sale, entonces lo llevará al mercado. Esa es la visión lineal de la innovación, ¿no? Que está completamente desacreditada hoy en día. A veces ocurre así, pero es más la excepción que la regla, ¿verdad? Hoy se dice que la innovación es un proceso multilineal, que puede empezar en la fábrica más bien, más que en el laboratorio. Si ustedes ven la revolución industrial inglesa, muchas de las grandes innovaciones, la máquina, qué sé yo, tejedora, la máquina de vapor, empezaron en la empresa y después vinieron científicos y lo vincularon con los principios de la física que se estaban descubriendo en la Royal Society y después, por supuesto, eso permitió mejorar y hacer más eficientes las máquinas y todo esto, pero empezó en la empresa realmente. Entonces, los estudios históricos de cómo ocurre la innovación, no ahora, sino siempre, han llevado a la convicción de que este es un proceso multilineal. Es un proceso de aprendizaje con muchos insumos, de los cuales investigación es uno, pero no es el único. El conocimiento tiene aspectos tácitos, aspectos no formalizables. Es decir, si ustedes son empresarios de Trujillo, hay cosas que ustedes saben de cómo hacer negocios en Trujillo y cómo hacer negocios en el sector de ustedes en Trujillo, que no están en ningún tratado, y ustedes lo saben, no están en ningún manual, ¿no? Por eso es que si viene una empresa de afuera, probablemente tiene que buscar asociarse con ustedes. Eso se llama conocimiento tácito, o sea, que es lo que no se está formalizando, ni se puede formalizar, pero que es conocimiento a veces mucho más importante que el que está formalizado. Y el conocimiento tiene componentes de bien público, ¿no? Esto es un problema, como vamos a ver, porque una razón por la que las empresas no invierten en innovación, no en Perú, en todo el mundo, ni siquiera en América Latina, es que me pueden copiar. O sea, ¿para qué me voy yo a afanar? ¿Para qué yo voy a invertir en desarrollar nuevas ideas, innovaciones, si después llega el de al lado y se va a llevar buena parte del premio si no ha invertido nada, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema. El conocimiento tiene y la innovación tiene características de bien público. Esto es para la idea de sistémica, o sea, hoy en día se habla del sistema de innovación. La innovación requiere la interacción entre el sector público, el sector privado y los centros de investigación, y todas esas cosas que están allí alrededor son parte de un sistema de innovación. Inversión de largo plazo en investigación, infraestructura de tecnología e información, calidad, metodología, normalización, innovación empresarial, redes de desarrollo de emprendimiento, talento humano, mano de obra calificada, servicios tecnológicos, marco regulatorio, estrategias de desarrollo más amplias. Todo esto es un sistema. Cuando se dice que es un sistema, es que no basta que haya universidades por allá, gobierno por allá y empresas por allá, sino que tiene que haber cierto nivel de alimentación mutua, de coordinación y de funcionamiento, o no termina de cuajar esto, ¿no? La innovación sigue siendo la excepción más que la regla, ¿no? Entonces, parte de lo que hacemos nosotros, por ejemplo, con el programa FinCit, es ese programa, para ponerles un ejemplo de cómo tratamos de favorecer esto, ese programa, por un lado, tiene una ventanilla que financia proyectos de innovación en empresas, y por otro lado tiene una ventanilla que financia proyectos de investigación en universidades. Pero tiene una tercera ventanilla en la cual, si una empresa llega con un proyecto de innovación empresarial asociado a un laboratorio, una universidad que la va a apoyar en desarrollar esto, pues tiene más puntos, o sea, tiene más chance de obtener el beneficio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No estamos forzando, tratamos de no, el riesgo de esto es que uno forza matrimonios, ¿no? Tratamos de evitar eso con una serie de mecanismos, pero lo que estamos haciendo en general es tratar de que estas dos partes empiecen a conversar, porque tantas veces la universidad, la empresa dice, no, es que la universidad no tiene capacidad de respuesta, y uno habla con la universidad y dice, no, pero es que la empresa no sabe qué preguntar, no tiene capacidad de pregunta, ¿no? Entonces, es tratar de empezar a acercar estos dos mundos. Entonces, la idea sistémica es importante. Volviendo a la expresión a la relación de esto con el tema de competitividad, perdón, de nuevo, el WEF es el World Economic Forum, ¿ok? De nuevo volvemos a citarlo como se citó al principio de esta reunión. Ellos tienen una clasificación que no es tan conocida como el ranking,
Pero ellos clasifican las economías en categoría de impulsada por factores, me disculpan ahí el error de la palabra, de ortografía, tienen economías impulsadas por la eficiencia y tienen economías impulsadas por el conocimiento, ¿no? O por la innovación. En América Latina no hay ninguna economía impulsada por la innovación. Ahí yo puse algunos casos, unos ejemplos. Nicaragua es la típica economía por factores, impulsada por factores, es decir, lo que de ellos depende estrictamente de tener o no tener y explotar o no explotar algunos recursos naturales que tienen algunas industrias muy tradicionales, con capital y trabajo. El caso del Perú está en el estadio intermedio, una economía de eficiencia, es decir, que ha logrado combinar estos factores de manera de empezar a aumentar su productividad y conquistando nuevos estadios de desarrollo. El caso extremo ya está Corea. Corea lo que tiene es una economía basada en la innovación, o sea que depende para su crecimiento fundamentalmente de su crecimiento de ideas y de conocimiento. La economía de Chile está pintada allí porque es la única América Latina que en este momento califica como en transición entre una economía basada en eficiencia y una economía basada en innovación, sin que propiamente esté allí todavía. Entonces, si ustedes ven los ejes de esa comparación y ven el caso del Perú, por ejemplo, mientras más cerca está del centro, el punto, ¿verdad?, de esa telaraña, es que está peor, o sea que queda más por hacer, digamos, ¿no? Mientras más cerca está del borde, como en el caso de Corea, es que está más desarrollado ese tema. Entonces, si ustedes ven acá, este punto que está muy cercano al centro, ¿verdad?, innovación, ¿verdad?, claramente es un tema pendiente, ¿no? Es un tema pendiente. Y así otros que tienen que ver también con temas de conocimiento, cuando lo puedan ver en detalle. Déjenme caracterizar rápidamente, para no aburrirlos, lo que sería la innovación en un país latinoamericano típico. O sea, ahí tienen, afortunadamente, bueno, y lamentablemente en algunos casos, pero se puede generalizar muchas de estas cosas para América Latina. Hay algunos detalles allí por país, donde había datos del Perú, se han puesto el dato del Perú. Lo que ustedes tienen arriba es el panorama general, que es muy complicado. Es simplemente, es el indicador básico. O sea, si usted quiere preguntar una cosa y solo le dan chance de que pregunte una cosa sobre cómo está la innovación en un país, pregunte cuál es el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del producto. Que no es perfecto, porque ya vimos que investigación y desarrollo no es innovación, pero es la mejor aproximación y más práctica que hay a esto. Más fácil de medir. Digamos, del lado izquierdo, ustedes tienen los países de las economías avanzadas y aquí tienen América Latina y el Caribe, ¿ok? Entonces verán cómo aquí tenemos niveles, este es el porcentaje del producto invertido en investigación y desarrollo, ven los líderes mundiales, Corea, Suecia, Finlandia, Israel, ¿no? Y aquí tienen América Latina que está como, disculpen, está como en otro plano, ¿no? En otro plano completamente diferente, en términos de que Brasil, que es el líder regional, llega al 1% de inversión en investigación y desarrollo. Acá está Perú. La pregunta es, ¿cómo se distribuye esto entre el sector público y privado? ¿Cuánto de esto es inversión pública directa y cuánto es inversión privada directa a las empresas? Y ahí notan ustedes otra diferencia, porque lo poco que se invierte en América Latina es fundamentalmente público. Es mayor la parte pública que la parte privada, mientras lo típico de los países de economías avanzadas es que la mayor parte de la inversión la hacen las empresas. También el sector público invierte cuantiosamente, pero la mayor parte de la inversión. Entonces hay dos diferencias, en el monto y en la composición público-privada. Y esto es básicamente lo mismo, pero tratando de utilizar el concepto más amplio de innovación, según las encuestas de innovación, y verán que el panorama es básicamente muy similar, no me quiero alargar. Sin embargo, usted diría, bueno, pero si no estamos invirtiendo en innovación debe ser por algo, ¿no? No por, o sea, como dices, digamos, alguien se encuentra un billete de $100 allí, al lado tiene un economista, y el economista le dice, mira, agarra ese billete, y el economista le dice, no, ese billete no está allí.
¿Y cómo que no está ahí? Dice, porque si fueran realmente $100 ya alguien lo habría recogido, ¿no? O sea, el mercado está en equilibrio. Entonces, si la innovación está rentable, ¿por qué no ocurre? ¿No? Como especialista o como economista uno se puede preguntar si eso está tan claro, ¿por qué las empresas no lo están haciendo? ¿No? Y entonces, claro, esta pregunta se hace también en las encuestas de innovación. Pero ahora vamos a eso. Pero lo que sabemos, los datos que tenemos es que sí es rentable. Hay multitud de estudios, muchos de ellos llevados a cabo en el BID, pero no solamente, que indican que la productividad de las empresas de diversos tamaños que invierten en innovación es mucho mayor que y presumiblemente también los beneficios y las ventas son muy superiores a la de las empresas que allí están que no invierten en innovación. La única excepción, o tal vez la excepción más importante, es las empresas de más baja productividad. O sea, esto que está acá es cuánto más beneficioso, cuánto más el beneficio de la productividad de empresas que invierten en innovación versus empresas que declaran no invertir en innovación. Y estas son las empresas más pequeñas hasta las empresas más grandes. Ciertamente las empresas más pequeñitas es donde menos se nota el beneficio, mientras más grande es la empresa, más es el beneficio. Pero incluso en las empresas de tamaño intermedio es muy grande el beneficio en productividad de invertir en innovación. La pregunta es por qué no se invierte más. Entonces, ¿qué dicen las empresas? Bueno, ahí están también diferenciadas por tamaño, pequeñas, medianas y grandes. Primero, financiamiento, intangibles, ¿no? O sea, si yo le voy a un banco y le digo que tengo una gran idea, me dice, lo siento mucho, amigo, ¿no? ¿Dónde está el colateral de la idea? O sea, ¿no? O sea, que aquí no, eso no es fácil, que un banco comercial preste para una idea que nada más la empresa entiende bien, que además no se la quiere contar completa para que no se la roben, es una idea no probada en el mercado, hay problemas de financiamiento. Después el riesgo, o sea, hay un riesgo financiero, pero también un riesgo simplemente tecnológico. A lo mejor hacemos el año de tratar de inventar esto y al final el invento sale mal. El tema de capital humano, muchas empresas declaran que no tienen la gente con la mentalidad y con las calificaciones para emprender esto en serio. El tema de apropiabilidad, ¿no? El síndrome de ¿qué pasa si me lo roban? ¿No? Es muy importante también. Y la falta de acceso a información. Muchísimas empresas, esto es muy, aunque aquí aparece como lo más pequeño, es relativamente todavía muy importante. La empresa dice, bueno, pero es que no encuentro quien me diga cuál es la tecnología apropiada para esto. No tengo la conexión, no tengo la información, no tengo por dónde ir, aunque yo quisiera optimizar algunas cosas. Entonces, claro, uno podría decir, aquí es donde tal vez la política pública podría ayudar. O sea, si la banca comercial no quiere prestar, a lo mejor, como hace por ejemplo el programa del FICIT, puede financiar o cofinanciar y tomar algunos riesgos que el sector privado podría no tomar. Si hay problemas de apropiabilidad, a lo mejor un buen régimen de propiedad intelectual con derechos de propiedad más claros y más enforceable podría ayudar a las empresas a tener más confianza en arriesgarse con ideas nuevas. Si hay problemas de capital humano, a lo mejor un programa de formación agresiva de ingenieros y de tecnólogos podría ser un bien público importante para financiar. Y así, ¿no? Pero entonces, ¿qué encontramos en América Latina? Que también hay no solo lo que llamamos estas fallas de mercado, sino también hay importantes fallas de gobierno. En el sentido que, si ustedes comparan, me disculpa que esté en inglés acá el letrero no me dio tiempo de cambiarlo, pero acá a la derecha, en este caso, tienen lo que es el porcentaje de las firmas de esos países que reciben subsidios del Estado para ser más innovadoras. Estamos hablando, en el caso extremo de Canadá, del 40%. Caso de Corea, 30%. Caso de Finlandia, casi 30% también. Y así, ¿verdad? Es decir, en los países de las economías avanzadas, en la OECD, el sector público, perdón, conociendo estos problemas, interviene agresivamente apoyando a las empresas para que puedan superar esos problemas y sean más innovadoras. Lo que tienen ustedes del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, es el porcentaje de firmas que el gobierno apoya para que sean más innovadoras en una serie de países de América Latina. Lamentablemente no tenía el dato del Perú, pero verán que está de nuevo como en otra liga, ¿no? Entonces, estamos hablando de una intervención pública que está
en general plenamente justificada por las fallas de mercado que veíamos antes, por problemas de información asimétrica, problemas de dificultad de apropiarse del conocimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que debería generar una intervención pública bien orientada y sana, no la origina, ¿no? A veces se interviene públicamente en cosas y no en esto, que es como evidente que debería haber algún tipo de intervención. Entonces, un poco sintetizando, importantes en materia de comportamiento innovador, hay reducida inversión pública y privada, pobres resultados en materia de producción científica e innovación, brechas importantes en relación al esfuerzo innovador, pobre performance de institutos tecnológicos, poco patentamiento, por ejemplo, un sector de educación con algunas excepciones relativamente débil, con bajo financiamiento, con sistemas de incentivos que no premian la excelencia, con pocas vinculaciones con la empresa, etcétera. Y hay deficiencias de capital humano y deficiencias a otros niveles del sistema educativo que son importantes también para, ¿no? Entonces, si ustedes preguntan cuáles son los retos de la competitividad en América Latina y yendo hacia la conclusión en la economía del conocimiento, bueno, la inversión privada en I+D es extremadamente baja y se concentra en la compra de maquinaria, lo que no tiene nada de malo, ¿no? Comprar maquinaria, pero a veces se hace esto frecuentemente en ausencia de desarrollo y de capacidad innovadora propia de la empresa, lo cual reduce el impacto de productividad de la maquinaria nueva. Baja inserción en redes de conocimiento, falta de acceso al financiamiento, baja conectividad y de acceso a banda ancha, sistema regulatorio sesgado contra el fracaso. Es decir, una manera que yo tengo de explicar esto es mi programa favorito de las políticas de innovación de Singapur, ¿no? Es que el gobierno de Singapur todos los años da un premio, no al mejor emprendedor o al emprendedor más exitoso, sino al emprendedor más exitoso que llegó a ser exitoso después de fracasar totalmente antes, ¿no? Entonces la condición es que hayan logrado un gran éxito, pero ha tenido antes un gran fracaso. Entonces esa es una manera de decirle a la sociedad, en términos de innovación y de emprendimiento, fracasar está bien. Lo importante es aprender y tener capacidad de recuperarse y de relanzar. Es toda una cultura que en América Latina no es muy fuerte. Institucionalmente no se promueve. Hay una deficiente oferta de servicios tecnológicos, de metrología, pruebas, certificación de calidad, etcétera. Algo hay, y depende del país, hay un poco más o menos, pero eso está lejos de estar donde debería estar. De hecho, los porcentajes de evolución de productos, por ejemplo, en los mercados internacionales en muchos países de la región, son muy altos, ¿no? Porque no están de acuerdo con estándares de empaque o estándares de calidad, etcétera. Bajos niveles de capacidad institucional para la coordinación de políticas públicas. Si la institucionalidad misma, ¿cómo se organiza esto? Volvemos al tema de las instituciones. ¿Quién está a cargo al final de esto? Más allá de lo que supuestamente dice una ley que está por allí, ¿quién está a cargo al final de esto? ¿Qué es lo que hace? ¿Y cómo gobierna el sistema? ¿Cómo se coordina con el sector privado? Eso es difícil de armar y no está muy bien armado en muchos casos. Hay escasez de capital humano calificado y hay vínculos débiles entre firmas que crean grandes brechas. Yo no les tengo que explicar esto a ustedes como empresarios, pero una cosa es producir un producto, otra cosa es tener una cadena de valor que responda a lo que usted quiere hacer. Mencionábamos en una pequeña conversación informal que vi allí, se decía que puede haber exportaciones que tienen mucho potencial en esta misma región, pero que por la ausencia, por ejemplo, de una cadena de frío, ¿no? No se puede exportar porque hay problemas en el value chain, ¿no? En la cadena de suplidores, etcétera, y de infraestructura que necesita esa línea de exportación que no están. Entonces, esos son problemas de coordinación. El que a lo mejor hay un producto o hay una empresa, pero falta una cantidad de tornillos intermedios o de premisas que tienen que estar para que todo caiga donde tiene que caer. Hay éxitos, perdón, hay éxitos también. Tenemos las exportaciones de cultivos transgénicos y de maquinaria agrícola en Argentina, las exportaciones agroindustriales no tradicionales del Perú, esto creo que les toca a ustedes su parte, los salmones de Chile, el bioetanol, la aeronáutica en Brasil, la carne en Uruguay, las flores en Colombia, industrias digitales en muchos de nuestros países. Entonces, ¿cómo se ha hecho?
allí donde ha habido éxito, y eso tenemos nosotros una creciente serie de casos, ¿no? Se ha hecho con algo parecido a lo que está acá, ¿no? Se han introducido nuevos productos o se han abierto nuevos mercados, se ha favorecido la entrada de nuevas empresas en esas líneas de negocio, se ha combinado esto con investigación aplicada, adopción, adaptación de tecnologías ya existentes en otras partes, difusión tecnológica. Se ha trabajado en innovaciones a nivel mundial en colaboración con socios extranjeros que pueden aportar valor. Y ha habido una buena coordinación e intensa colaboración público-privada con universidades del exterior, colaborando con universidades locales, institutos tecnológicos, asociaciones de productores, de empresarios, apoyando todo este proceso, como ustedes. Estos son los casos. Y ustedes pueden encontrar casos que son súper gráficos. Qué sé yo, tomen la crisis del arroz. ¿No? El arroz en determinado momento tuvo una caída tremenda de precios y varios países de América Latina producían arroz. Algunos países hicieron esto, una combinación de esto. No solo sobrevivieron a la crisis, se convirtieron en líderes mundiales del arroz. Otros países destruyeron su industria del arroz porque no siguieron ninguna de estos caminos y quedaron barridos del mercado, ¿no? Con un approach más tradicional. Entonces, nosotros estamos documentando casos cada vez más donde el pensar en el tema de innovación y actuar sobre él hace una diferencia en el resultado para la competitividad de muchas industrias. Esto es del lado nuestro de la política pública, todo lo que nosotros sabemos más y hacemos más. Por supuesto está el tema de la política científica y tecnológica, ¿no? El apoyo a la investigación, a las universidades, todo esto. La política de estímulo a la innovación empresarial directa, ¿no? Subvenciones e incentivos a empresas, compras públicas, proyectos de demostración, difusión tecnológica, estamos trabajando mucho en eso. Bueno, no solo se trata de inventar una gran idea, se trata de ver dónde está y tratar de adaptarla, ¿no? Difundir la tecnología. Programas de crédito, mercado de capital de riesgo para complementar el mercado financiero, que a veces está muy subdesarrollado. Políticas de coordinación, mejores relaciones empresa-universidad, gobierno-empresa, todas estas cosas. Y fortalecimiento institucional. ¿Cómo se arma todo este rompecabezas? Hay algunas cosas buenas que han pasado recientemente y ustedes habrán oído de esto y creo que es razón para estar contentos. Ciertamente ha habido un aumento de presupuestos públicos en algunos países, nuevos instrumentos, creciente interés en resultados en temas de políticas de innovación. Se registra un moderado crecimiento recientemente, moderado, pero crecimiento al fin, de la inversión privada en I+D e innovación. Hay una mejora de las capacidades de investigación en las universidades y institutos tecnológicos y mejor transferencia de tecnología. Y hay una mayor vinculación universidad-empresa. En Perú es un caso que estamos viendo eso bastante claramente. Pero, y aquí un pero, esfuerzo todavía limitado, o sea, todavía los recursos no están en la liga que debían estar, ¿no? Parecen un pequeño pellizco, ¿verdad?, comparado con la magnitud de la tarea. Un esfuerzo limitado por restricciones burocráticas para ejecutar recursos, apoyos públicos a la inversión privada de innovación muy concentrados en un reducido número de empresas y un marco institucional todavía en construcción con baja diferenciación de funciones. O sea, el aparato público que tendría que un poco gobernar este proceso no ha madurado suficientemente. Entonces, bueno, esto es el tipo de cosas que nosotros hacemos. ¿A qué se dedica mi división y el banco? A tratar de apoyar el marco institucional, la oferta de recursos humanos, las instituciones públicas, la innovación empresarial directamente. Trabajar directamente con las empresas en estimular la innovación y las condiciones de entorno, que si las leyes de propiedad intelectual, la existencia de laboratorios de metrología, todo este tipo de cosas. Nuestro objetivo estratégico, desde el punto de vista del BID, es mejorar el marco normativo regulatorio para la innovación, el emprendimiento, el desarrollo empresarial en general, que aumente la inversión del sector privado de innovación, que se estimule la productividad de las empresas y que se mejore la capacidad institucional del sector público para manejar todo este proceso y jugar un papel constructivo. Eso está ahí. Este es un dibujo que dice básicamente lo mismo, pero de manera un poco más artística. Trabajamos en la innovación en firmas directamente, en fortalecer el emprendimiento y el desarrollo empresarial y en las instituciones que tienen que ver con este tema. Y como verán, estamos en toda la región trabajando. Es la parte del comercial del BID, que no puedo dejar de hacerlo.
incluye, por supuesto, nuestro trabajo acá en el Perú sobre muchas de estas cosas, que fundamentalmente tiene que ver, hay muchas cosas que nosotros hacemos, qué sé yo, el tema de propiedad intelectual hemos apoyado el Indecopi, lo vamos a seguir apoyando para que desarrolle algunas cosas, pero lo principal que hacemos son dos líneas. Una línea es el programa de innovación para la competitividad, que muchos de ustedes conocerán como el FinCIT, que directamente apoya tanto la investigación, el desarrollo, como la innovación en las empresas. Y programas marco para mejorar el marco regulatorio de la competitividad y la innovación, ¿no? O sea, son programas en los que los créditos del banco lo que hacen, más que invertir en resultados específicos de inversión, lo que hacen es llegar a un acuerdo con el gobierno sobre un plan de trabajo de cómo mejorar las condiciones generales para que florezca la economía privada. Esa es otra cosa que, por cierto, estamos iniciando ahora un programa adicional. Ya van 2 y viene un tercero sobre eso. Y bueno, eso es parte. Nosotros también escribimos mucho y publicamos mucho, y muchas de estas cosas están a la disposición de ustedes en Internet, en nuestro sitio de Internet. Fíjense, les destaco uno que está aquí, que es sobre sistemas regionales de innovación. Nosotros no solamente trabajamos en el nivel nacional, trabajamos en el nivel regional, y de hecho quisiéramos hacer más de eso en Perú. Hasta ahora lo estamos trabajando sobre todo en Brasil, un poco en México, un poco en Argentina, tratar de ver cómo ciertas regiones hacen sus propios planes de competitividad y empiezan a desarrollar los temas de servicios empresariales, innovación, emprendimiento, etcétera, en el contexto de las cadenas de valor y de las prioridades de inversión locales o regionales. Ese es un tema que lo estamos profundizando y que de pronto podría tener cierto interés para ustedes.